Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. RSC el día de hoy les quiere hablar un poco acerca de qué tener en cuenta a la hora de comprar una computadora. Comprar una computadora actualmente requiere una inversión considerable de acuerdo al país donde estemos. Igualmente también hay que tener en cuenta la marca y las características. Pero cuando compramos una computadora erróneamente con características en las cuales no nos aportan nada bueno, nos frustramos mucho. Y precisamente en eso vamos a trabajar hoy, en cómo tú puedes comprar una buena computadora revisando ciertas características que debes tener en cuenta. Entonces, te recomiendo que sigas este video para que puedas tener en cuenta algunos detalles. Entonces, vamos a comenzar con el primer detalle a la hora de comprar una computadora correctamente. El primer detalle tiene que ver con el almacenamiento. El almacenamiento es muy importante en una computadora. Al igual que en un terminal móvil, un celular, una tableta, si en una computadora no tienes buen almacenamiento, te digo algo, pronto te vas a decepcionar. Es triste decirlo, pero en el mercado hay computadoras que tienen tan solo 32 gigas de almacenamiento, dejando al usuario sin nada de almacenamiento, porque el sistema operativo se expande y ya no tienes dónde guardar y eso comienza a generar errores. Entonces el almacenamiento es importante que lo tengas en cuenta. Entonces, hablando del almacenamiento, te voy a mencionar ciertos parámetros que debes tener en cuenta para que hagas una buena inversión de una computadora y que te pueda durar largo tiempo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi almacenamiento es un disco de 476 gigabytes, o sea, es de 512, es un disco de 512, o sea, ya hablando coloquialmente es de 512. Eso es lo que el sistema me está reconociendo, 476. Entonces, el almacenamiento es la parte donde tú vas a guardar tu sistema operativo y también donde tú vas a guardar tus documentos o tus trabajos, donde vas a tener tus videos, tus fotos. Y en una computadora se necesita buen almacenamiento. Es ilógico que tú compres una computadora y que solo traiga 32 gigas de almacenamiento, incluyendo el sistema, o 64, o 128 y ya. Bueno, ahí ya hay un problema porque tienes que comprar otros tipos de almacenamiento para suplir esa necesidad y no es correcto. Tu computadora debería suplir esa necesidad. Y de acuerdo a lo que tú guardes, asimismo, es importante que tengas en cuenta de cuántas gigas quieres tu almacenamiento. Y hay algo más en cuanto al almacenamiento. El almacenamiento es importante que, por ejemplo, sea de SSD o unidad de estado sólida. Debe ser una unidad de estado sólido. Ya los discos mecánicos, por ejemplo, cuando se ejecuta Windows de 10 en adelante, 10, 11, si lo haces en un disco mecánico, es lento. Te lo digo, es muy, pero muy lento. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? De que donde esté el sistema operativo sea un disco de estado sólido. Pero tú dirás, pero ¿cómo me doy cuenta cuando vaya a comprar un computador si esa computadora tiene disco de estado sólido? Bueno, te voy a enseñar qué vas a hacer. Lo primero que tú vas a hacer es ir aquí a mi PC o a la carpeta donde están las unidades y vas a mirar las unidades. Por ejemplo, en este caso, esta tiene 162 gigas para guardar el sistema operativo y tiene 200 gigas para que guarde otro tipo de documento, o sea, está particionado el disco. Pero eso nomás me dice esa parte, pero no sé si es un disco mecánico o es un disco sólido. Y eso es lo que te voy a enseñar. Entonces, si en la tienda donde vas a comprar tu computadora ahí te muestra o computadoras donde tú puedes hacer pruebas, vas a hacer lo siguiente. Vas a dar clic derecho aquí en inicio y vas a ver donde dice administrador de tareas. Aquí en administrador de tareas hay una parte que dice rendimiento. En rendimiento te va a aparecer disco 0, que es donde está el sistema, y ha de decir SSD. Entonces, si dice SSD,
estás ganado porque tiene un disco de estado sólido donde está el sistema. Algunos son híbridos, tienen disco de estado sólido y te regalan un disco mecánico internamente. Bueno, esa es una buena opción, pero que el sistema se ejecute en un disco de estado sólido. Es muy importante que tengas en cuenta eso. Actualmente hay muchos vendedores o muchas tiendas que te quieren vender computadoras con disco mecánico y esas computadoras son muy lentas y créeme, tu inversión se va a ver afectada por este hecho. No lo des por sentado. El tipo de disco duro que uses es muy importante. Entonces, de esta forma puedes ver qué cantidad de disco tú tienes. Pero ahí no termina, ese tan solo es el primer punto. ¿Cuál es el segundo punto? Un segundo punto que has de tener en cuenta a la hora de comprar tu PC es el procesador. Es importantísimo esta parte. Es el cerebro de tu computadora. Es lo que va a ejecutar los procesos, lo que te va a dar velocidad. Entonces, debes de tener en cuenta ese detalle. Entonces, ¿qué vas a hacer? Para que tú sepas qué tipo de procesador tiene tu equipo, entonces sencillamente vas a Sistema. Aquí cuando vas en este caso tengo Windows 11, vas a Sistema, o en Windows 10 también das clic derecho en mi PC, Propiedades, y aquí te va a mostrar el procesador. En este caso, la computadora que tengo tiene un procesador AMD Ryzen 5 3500U. Esta U hace referencia a unidades portátiles. Y el procesador funciona a 2.10 GHz y puede alcanzar velocidades, pues ya lo he visto en el manual, de 3.5 GHz. Se ha hecho pruebas y puede llegar a 3.0 más o menos, para ser razonables. Entonces aquí el procesador es importantísimo. ¿Qué debes mirar en el procesador? Bueno, normalmente en el mercado te venden equipos que manejan 2 núcleos. O sea, el procesador tiene 2 núcleos, 2 cerebros, digamos. Pero a veces esos cerebros son lentos para lo que tú necesitas. No puedes pensar utilizar un procesador de 2 núcleos si vas a abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo, si vas a editar videos, si vas a trabajar con Corel o Photoshop. No te va a servir. O si necesitas rapidez, no te va a servir. Entonces, ¿qué debes mirar? En este caso, menciona de que es un procesador Ryzen 5. Se puede decir de que, a ver, haciendo una comparación con Intel, sería, digamos, como un Intel Core i5, pero el Ryzen, lógicamente, anda mucho más que un Core i5. Pero entonces estoy haciendo solo la comparación. Entonces quiere decir de que tiene, o sea, aparentemente es una generación alta de procesador. Si yo lo miro aquí en CPU-Z, entonces aquí me lo muestra, es un Ryzen 5. Nótenlo acá, Ryzen 5. Entonces aquí están los núcleos, tiene 4 núcleos, 8 hilos, o sea, aunque tiene tiene 4 núcleos, de esos 4 núcleos salen 8, que eso quiere decirte que eso es velocidad, o sea, tu computadora va a poder hacer muchos procesos a la vez, que tan solo si tuviera 2 núcleos, un solo procesador, 2 núcleos. Entonces debes tener en cuenta eso. También debes tener en cuenta la velocidad del procesador, que Windows aquí te la da. Entonces, has de tener en cuenta que el procesador dice aquí que funciona a 2.10 GHz. Hay algunos procesadores Intel que son muy baratos y que, por ejemplo, te dicen que tu procesador funciona a 1.1 GHz. No cometas el error de comprar ese tipo de computadoras. O dice funciona a 1.5 GHz. No lo hagas, eso va a funcionar lento. No te lo recomiendo. Es mejor invertir un poco más, pero que quedes satisfecho. Entonces, te recomiendo de que mínimo tu procesador funcione a 2.0 GHz en adelante. Que cuando sienta carga, él vaya subiendo los hercios, como sucede en el caso de estos procesadores. Entonces, ¿qué tipo de procesadores son recomendables? La verdad, te sugiero procesadores que sean Core i3 en adelante, de acuerdo a lo que tú vayas a hacer, o Ryzen 5 en adelante.
El Ryzen compra lo de 3500 en adelante, porque 2500 ya está quedada un poquito la generación. Y en los Core i3, digamos un Core i3 que sea de una generación décima en adelante. Entonces, recuerda, no te dejes llevar simplemente por el precio. Es importante que mires el procesador, a cuántos gigahercios funciona, qué generación es, cuántos núcleos tiene. Entonces, esta parte es fundamental, esta que le seleccioné aquí, los hercios que funciona el procesador. No te dejes confundir. Entonces, aquí en el administrador de tareas, aquí tengo mi procesador. Vamos a verlo acá. Y aquí están los hilos o los núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hilos o 8 núcleos. ¿Sí los notan? Entonces aquí están trabajando los núcleos, aquí se ven. Si de pronto habrá diferentes procesos, cada núcleo se va a encargar de un proceso, le va a dar la atención necesaria y el computador no se va a pegar. Entonces, te recomiendo, recuerda, Core i3 de décima generación o Ryzen 3 de la versión 3500 en adelante y que funcione mínimo a 2.0 GHz. No te dejes confundir si el vendedor te dice, no, es que este llega hasta 2.0 GHz, pero tú aquí en esta parte ves de que dice 1.5, 1.1, no lo compres, te van a estafar. Es importante de que mires ese detalle. Después de hablar un poco acerca del procesador, ¿qué más debemos tener en cuenta? Aprovechando esta parte, también debemos tener en cuenta la memoria RAM. Fundamental, el procesador y la memoria RAM trabajan en conjunto, trabajan en equipo. Si tienes un buen procesador pero no tienes buena RAM, no haces nada. O si tienes buena RAM y tu procesador es bajo o malo, no haces nada. Entonces, lo mínimo en memoria RAM que te recomiendo son 8 GB. Mínimo 8 GB. En este caso me dice de que tengo 5.9, casi 6 utilizable. ¿Por qué me dice eso? Porque parte de la RAM la va a tomar la tarjeta gráfica del computador, que son 2 GB de tarjeta gráfica. Pero cuando adquirimos este equipo, nos cercioramos de que se pudiera ampliar la RAM. Esta tiene un socket o una ranura donde se puede colocar otra RAM en caso de que necesitara más. Ese es otro punto que debes mirar, que tu computadora, la que vayas a adquirir, permita actualizar la RAM, que se le pueda colocar más. Entonces aquí tenemos 8 GB de RAM, eso es lo mínimo que te recomiendo, no lo compres de 4 porque vas a tener problemas. Aquí en la RAM es importante que en este tiempo, en este 2022, cuando vayas a adquirir una RAM, recuerda que sea DDR4. Por nada del mundo te dejes embaucar con una RAM DDR2, DDR3, eso ya está en el pasado. Si vas a hacer una inversión actual, debe ser DDR4 o DDR5, que son los más modernos. En algunos países aún no ha llegado ese tipo de tecnología, pero debes tener en cuenta ese detalle. Muy importante, el tiempo de RAM que vas a utilizar. Vamos a mirar un poco acá. Aquí en el administrador de tareas, la memoria RAM, notenla acá. Noten lo que está pasando. Aunque tengo 8 GB de RAM en este momento, mi sistema nomás tiene disponible, en caso de que quiera hacer otra operación, 3 GB de RAM de las 6 que tenía. Entonces, noten por qué es importante tener siquiera 8 GB de RAM. Entonces, lo bueno de este equipo es de que si quiero actualizar la RAM, lo puedo hacer y eso tú debes mirarlo. Entonces, ya hemos visto 2 puntos, el almacenamiento, también hemos visto el procesador y la memoria. 3 puntos, corrijo, 3 puntos ya hemos visto. ¿Qué más deberías tener en cuenta a la hora de adquirir una PC? Es muy importante que también tengas en cuenta el tipo de sistema operativo que usa la computadora. En 2022 sería ilógico que tú compraras una computadora nueva con Windows 7. O sea, Windows 7 ya no tiene soporte, o sea, estarías enterrando tu dinero. O con Windows 8, tampoco, Windows 8 fuera del mercado, Windows 8.1, nada de soporte. Pero
te recomiendo que la computadora tenga mínimo Windows 10 o Windows 11. O sea, si es actualmente, debería la computadora poder actualizarse a Windows 11. Si no lo hace, no lo compres, porque son procesadores que ya están antiguos o sistemas que están antiguos. Entonces, el sistema operativo que sea Windows 11 es muy importante. ¿Por qué te digo que es importante? Porque el sistema operativo va a permitir de que tu computadora esté actualizada, esté con lo último. Pero si uno no tiene en cuenta eso, le pueden vender una Windows 8, Windows 8.1 y ya comenzamos a tener problemas. Entonces, que sea Windows 11. En este caso, nosotros manejamos un Windows 11 Pro. Puedes comprar una licencia digital si de pronto tu Windows viene con un home básico cuando lo compras en un almacén. Compras una licencia digital Pro, que son económicas, y le vas a sacar mucho más rendimientos y vas a tener mucha más opción en tu sistema. Entonces, ese es otro detalle que debes tener en cuenta, el tipo de Windows que debe tener tu computadora. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta a la hora de comprar una computadora? Es importante que la computadora traiga esta parte que se llama GPU o unidad de procesamiento gráfico. Es un tipo de procesador que se encarga de toda la parte gráfica, videos, audio, cuando estás trabajando con Corel, Photoshop, todo lo que es multimedia, esta parte la coge. Hay computadores que no lo traen. No compres un computador de eso porque va a ser lento, se te va a pegar. Por ejemplo, cuando haces una videoconferencia por Zoom, se va a pegar. Entonces, es importante que tú mires que tenga GPU. Recuerda, para entrar a este menú, en el almacén o cuando lo vayas a comprar, vas aquí a inicio, clic derecho, administrador de tareas. Aplica para Windows 10 también. Y luego te vas a venir a rendimiento. Y aquí debe decir GPU. Aquí también encuentras, recuerda, el disco, la memoria y la CPU. Entonces, son algunos detalles que debes tener en cuenta. Igualmente, fuera de lo que ya hemos mencionado, también debes tener en cuenta lo que tiene que ver la cámara. En la actualidad estamos en el 2022, es muy triste ver computadoras con una cámara borrosa, opaca, fea. Entonces es importante de que tengamos en cuenta ese detalle, que el tipo de cámara que traiga nuestra computadora sea una cámara nítida, que traiga buen sonido, que la batería tenga buen rendimiento también. ¿Cuántas celdas trae tu batería? Debes preguntarlo. Entonces, al saber esos detalles, entonces te va a ayudar para que puedas hacer una buena opción de compra. También es importante que en la parte de redes mires que el computador traiga un Wi-Fi 5. No lo compres con 2.4, aunque la tarjeta venga con las dos frecuencias, mucho mejor, 2.4 GHz y 5 GHz. Entonces, que traiga la tarjeta de Wi-Fi en el Wi-Fi, que traiga un sistema 5. No te dejes confundir porque el sistema 5 te va a permitir una navegación más rápida por Wi-Fi. Vas a alcanzar altas velocidades. Es equivalente casi como si lo conectaras por cable. Entonces, debes de tener en cuenta también ese detalle. Entonces, estos son algunos puntos importantes que RSC quería compartir contigo para que puedas hacer una buena compra de tu computadora y así inviertas bien tu dinero. Recuerda suscribirte a nuestro canal, recuerda comentar sobre este video. Si tienes alguna duda respecto a cómo comprar tu PC o qué características te conviene, recuerda escribirnos en nuestro canal que te estaremos contestando. Y no lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y comparte este video educativo con amigos y familiares. RSC.